Hermanos, hermanas, amigos, bienvenidos a su estudio de miércoles de media semana. Es una bendición para nosotros, es una bendición para nuestra iglesia poder estar aquí una vez más con ustedes en este medio de semana, este miércoles, para adorar a nuestro Señor, para platicar un poquito más y aprender más de nuestro Dios, de lo que Él tiene para decirnos en su palabra. Bienvenidos a nuestro estudio, bienvenidos a nuestro culto, a nuestro servicio de miércoles. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé su dirección, que nos dé su amor, que nos dé su misericordia y que nos llene de su Espíritu Santo para poder alabarle en este momento y aprender más de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Dios por un momento más que nos prestas, que nos regalas, que nos permites, Dios, venir ante tu presencia para adorarte, para glorificar tu santo nombre. Gracias porque eres bueno con nosotros, gracias porque estás ahí siempre y tu presencia se puede sentir, Dios, en todo momento. Gracias porque no nos dejas, porque no nos desamparas, porque tu mano poderosa está ahí cuidándonos, Dios. Te pedimos, Dios, que todo lo que hagamos este momento sea para tu honra y tu gloria, que podamos glorificarte con nuestras voces, con nuestra alabanza, Dios, y podamos aprender más de tu palabra, Dios. Danos entendimiento, danos frescura de mente, danos frescura de corazón para poder llegar ante tu presencia, Dios, como siervos que somos, queriendo aprender más de ti y conocerte más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te busco en oración cada mañana. Cuando estoy solo en el camino hacia trabajar, no puedo detener mi corazón ahora que al fin ha encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo. Quiero que llegue el día en el que esté eternamente entre tus brazos, verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener en mi corazón que sabe que ahora vives tan adentro mío, porque he elegido amar solo a Dios. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Yo quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Yo sé que muchos años lloraste a mi lado, te negué 1000 veces y otras 1000 veces lo volví a hacer. Pero tu espíritu encendió el perdón, sabe que ahora vives tan adentro mío, y sentí la paz de la salvación. Y yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Yo quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías
Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Yo quiero amarte más. Amén. Nuestro anhelo, nuestro deseo, siempre estar más cerca de Dios, amarle más cada día, obedecerle más, obedecerle mejor, y siempre nuestra mirada fija y puesta en nuestro Dios. Queda con nosotros en este momento, hermanos y hermanas, nuestro pastor con el estudio de este miércoles. Muy bien. Pues tenemos que avanzar con el estudio de Daniel. Ya próximos a culminar también, ¿no? El tiempo ha pasado, como siempre lo decimos, bastante rápido. Y gloria a Dios y gracias a Dios que el tiempo está pasando, ¿no? Con el Señor y en el Señor, ¿no? Vamos a orar para comenzar el estudio. Señor, Dios mío, te damos gracias. Gracias porque, Señor, en tu misericordia, Dios mío, nos permites poder, Señor, bendecir, Señor, poder ser bendecidos, Señor, a través de tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, en toda situación, Señor, tu mano, Señor, todopoderosa, Señor, llena de misericordia, llena de gracia, Señor, llena de amor, Señor, en nosotros, Señor, y yo creo que tenemos mucho que agradecerte, Señor. Gracias por las cosas simples, Señor, por aquellas cosas por las que muchas veces, Señor, las que muchas veces dejamos, Señor, pasar sin considerarlas, Dios mío. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde vivir, Señor. Gracias, Dios mío, porque tenemos, Señor, comida, porque tenemos, Señor, vestido. Gracias, Señor, por nuestra familia, Señor. Gracias por la gente, Señor, que amamos, Señor. Gracias por la gente que nos ama, Dios mío. Gracias por los amigos, Señor. Gracias, Dios mío, por tantas cosas, Dios. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos permitiste, Señor, nos regalaste, Señor, nos entregaste, Señor, un día más, Señor. Un día más, Dios mío, para poder entregártelo a ti, Señor, rendirlo a ti, Dios mío. Y eso es lo que te queremos pedir, Señor, hoy. Que este día, Señor, y este estudio, Señor, pueda subir como ofrenda, Señor, grata, Señor, ante ti. Como ofrenda, Señor, agradable, Dios mío. Háblanos, te lo pedimos de todo corazón, Dios mío. Sabemos que este capítulo, Señor, ese capítulo 9 de Daniel, es complicado, Dios mío, y por eso yo te quiero pedir, Señor, para que nos des, Señor, atención, para que nos des inteligencia, Señor, para que podamos considerar cada una de tus palabras, Señor, aquí, Señor, en este capítulo. Y como siempre, Señor, te decimos, Dios mío, no solamente considerarlas, sino estar dispuesto, Señor, presto, Señor, a hacerla, Señor, a hacer tu palabra, Señor, acción, Señor, a hacer tu palabra, Señor, a través de nuestras vidas, Señor, acciones, Dios, para poder, Señor, de algún modo poder reflejar, Señor, de tu amor, Señor, en este mundo, podamos ser luz, podamos ser sal. Gracias, Cristo Jesús, y para tu gloria dejamos este tiempo. Amén. Muy bien. Capítulo 9, entonces, del libro de Daniel. Las 70 semanas de Daniel. Sin mucho preámbulo, vamos a leer los primeros versos. Versículos 1 y 2. Escucha lo que dice versículo 1 y 2. Dice, en el año primero de Darío,
dice, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse, dice, las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel 9 entonces es uno de los más sorprendentes y significantes pasajes proféticos en la Biblia, y empieza con el entendimiento de Daniel y la aplicación de la profecía. ¿Okay? Vamos a ver aquí cómo Daniel miró atentamente pues las palabras específicas registradas en los libros inspirados por Dios. Daniel no podía leer de pronto 2 de Timoteo 3:16. Sin embargo, a pesar de ello, sí creía la verdad de lo que estos versos, o en lo que estos versos, o lo que estos versos, albergaban, pues. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que estos versículos muestran a Daniel como un estudiante diligente, totalmente diligente de la Escritura. Recordemos que anteriormente habíamos visto algunas características de Daniel, ¿no? Y otra característica de Daniel fue que era un hombre de oración, ¿verdad? Dedicaba su vida en oración. Y ahora estamos viendo dedicar su vida a la palabra de Dios. Ahora, su estudio en la profecía le mostró un número específico, el número 70. Y los 70 años descritos en Jeremías 25, 11 al 13 y Jeremías 29, 10 lo llevaron pues a conocer los pasajes aplicados en su tiempo. ¿Okay? Jeremías 25, 11 al 13 dice lo siguiente: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, dice. Y cuando sean cumplidos, escucha bien, los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Y Jeremías 29:10 dice lo siguiente: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver, dice, a este lugar. Ahora es importante notar que Daniel tomaba estos años como literales, ¿ok? En ninguna manera fueron entendidos como años simbólicos. Además, Daniel estaba familiarizado con las profecías de Isaías en cuanto a Ciro. Isaías 44:28, Isaías 45:4 para que tengas como referencia. Así que él debió estar pues animado al ver a un hombre llamado Ciro que se levantara hacia el poder sobre Persia. Ahora, Daniel creía que Dios cumpliría 70 años de cautividad. Incluso él oró apasionadamente de que Dios haría lo que él prometió hacer, o lo que Dios prometió hacer. Y este principio, escucha bien, y este principio se repite en muchos pasajes, como por ejemplo 2 de Pedro 3:12, en donde se indica que hay un sentido en el cual nosotros podemos apresurar la venida del Señor por medio de nuestra conducta santa y vida piadosa. También en el sentido que podemos pues apresurar la venida del Señor por medio del evangelismo, porque Pablo dice que el enfoque profético de Dios sobre Israel se resumirá cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Y esto lo podemos ver en Romanos 11:25. Incluso también existe el sentido de que podemos apresurar la venida del Señor a través de la oración. Así como Daniel pidió aquí por un cumplimiento rápido de la profecía en cuanto a la cautividad de Israel. Incluso cuando oramos podemos usar las palabras "sí ven, Señor Jesús", ¿verdad? Mostradas en Apocalipsis 2:20. Pero una segunda razón importante es que Daniel le pidió a Dios en su misericordia que tomara el primer punto de partida para determinar el comienzo de los 70 años. Para entenderlo mejor, hubieron 3 olas de cautividad. En el año 605 a.C.,
Jerusalén fue atacada y Daniel y otros cautivos fueron llevados a Babilonia. En el año 597 a.C., Jerusalén fue atacada y el tesoro del templo fue tomado. Y en el año 587 a.C., Jerusalén cae y la nación es exiliada. Entonces, Daniel quería prevalecer en oración, pidiéndole a Dios que tomara el primer punto de partida para determinar los 70 años. Y algo interesante es que el versículo 1 empieza diciendo lo siguiente: en el año primero de Darío. Ahora, mucha información, ¿verdad? Hagamos un paréntesis entonces aquí para descansar nuestra mente un momento y retomar un poco más adelante. Vamos a hablar un poquito acerca de Daniel. Recordemos que por medio de su herencia tribal o historia familiar, Daniel no estaba calificado de ninguna manera, o quizás de una manera singular, para el ministerio de la intercesión. ¿Ok? Recordemos que él no pertenecía a una familia de sacerdotes, como quizá Ezequiel, y él no tenía una carrera de profeta, como Isaías o Jeremías tampoco. Sin embargo, algo que sí podía hacer Daniel, y lo vimos anteriormente, era orar, ¿verdad? Todas sus preguntas fueron contestadas mientras él se mantuvo en oración. Y esto a pesar de que Daniel y su cargo en la vida le hacían, de algún modo, menos propicio, pues, para que fuese él un hombre de oración. Recordemos que él era un oficial de alto rango en el gobierno, quien tenía pues un itinerario bastante ocupado. Sin embargo, a pesar de ello, él se tomó el tiempo y la energía para orar, para buscar a Dios en oración. Versículo 3 dice lo siguiente: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole, dice, en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esto implica determinación. ¿Qué? Algo que nosotros como cristianos necesitamos buscar, necesitamos ser determinados. Determinación en la oración es lo que estamos viendo aquí. Daniel tenía una meta para alcanzar por medio de la oración. Y él se acercó a Dios como un hombre que no sería negado. ¿Ok? Él hizo esto porque él estaba correctamente convencido que su oración estaba en la voluntad de Dios. Y él sabía que no estaba motivado en un deseo egoísta. No habían deseos egoístas en su oración, en sus peticiones. Daniel no se quedó pasivo entonces. Él no se quedó pasivo mientras el plan profético de Dios se revelaba delante de él. En su acercamiento hacia Dios, él hizo un ruego. ¿Okay? Hizo un ruego pidiéndole a Dios que llevara a cabo su promesa con el único propósito de glorificar a Dios. Ese era el propósito en su corazón, glorificar a Dios. Así que se mantuvo en cilicio, así que se mantuvo en ceniza. Y esto refleja el corazón humilde de Daniel al acercarse al Dios Altísimo. Y algo para que tengas como referencia: el ayuno y el cilicio y la ceniza prácticamente son símbolos de humillación, son símbolos de lamento. Entonces, Daniel estaba determinado de hacer lo que fuese necesario para hacer que esta obra se hiciera a través de la oración. A través de la oración. Escucha, porque estamos repitiendo estas palabras tantas veces. A través de la oración. Él no dejó nada sin hacer, la cual pudiera ser de su oración menos efectiva, lo cual pudiera ser de su oración menos persuasiva. Versículos 4 al 15, vamos a leer: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, dice, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel,
los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti, oh Jehová. Nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes. En él puso delante de nosotros por medio, dice, o que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y en contra, dice, nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. Interesante lo que dice aquí, ¿verdad? Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, dice, ¿cuál lo tienes hoy? Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Daniel comenzó entonces su oración como todos, creo yo, deberíamos hacerlo. Comenzó su oración reconociendo la grandeza y la bondad de Dios. Es lo que estamos viendo aquí. La oración de Daniel era notable por su entendimiento y por su seriedad. Es lo que estamos observando aquí en estos versos. Y eso es interesante porque muchos oran con entendimiento, pero sin seriedad. ¿Me dejo entender? Mientras que otros oran de pronto con un carácter serio, pero no tienen entendimiento en la oración. Así que el conjunto de estas dos cosas podrían hacer una oración poderosa. Ahora, mientras Daniel confesaba el pecado de Israel, él oraba como si él mismo fuera tan malo como el resto de Israel. Es lo que podemos observar en estos versos. En lugar de quejarse, lo que hizo Daniel fue confesar. Él confesó. Y esto me hace pensar cómo durante los tiempos de gran avivamiento, el Espíritu Santo siempre trae una profunda convicción y conciencia del pecado. Recordemos que una confesión genuina, recordemos que una confesión aprobada será sincera. Siempre va a ser sincera, va a ser específica y va a ser exhaustiva también. Daniel no sacó ni la menor excusa sobre el pecado de Israel. No vemos excusas aquí en estos versos. Él sabía que la culpa estaba en Israel y solamente en Israel. Sin embargo, Daniel se dio cuenta también que aún en su juicio en contra de Israel, Dios era totalmente fiel a su palabra. Y esto no debería o nos debería de pronto llevar a pensar que aun cuando sentimos pruebas o cuando estamos experimentando pruebas, dificultades, deberíamos todos nosotros conducirnos inmediatamente hacia el Señor en oración. Deberíamos conducirnos inmediatamente hacia Dios en ruego. Y cuando nosotros de pronto estamos pasando por situaciones difíciles y optamos por hacer otra cosa, antes de acercarnos a Dios en oración y ruego, o pensamos que de pronto vamos a ganarle a una tentación, distrayéndonos o haciendo algo distinto a la oración o al ruego, tenemos que entender que algo malo está pasando en nosotros. Cuando nosotros no somos impulsados para hacerlo de esta manera, esto debería ser un llamado de atención
para notar de pronto la dureza de nuestro corazón. Podemos observar también en estos versos que mientras Daniel oraba, él recordaba que Jehová había librado a Israel de Egipto. Recordaba pues el estándar del poder de Dios en aquellos tiempos, el Dios del Antiguo Testamento. Versículos 16 al 19 dicen lo siguiente: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, dice, y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vemos aquí entonces que después de su confesión del pecado de Israel y la justicia de Dios, Daniel simplemente le pide a Dios que con misericordia vuelva su bondadosa atención a Jerusalén y el templo. Es lo que estamos viendo aquí. Además, él también le pidió a Dios que hiciera esto sin retraso. Es lo que estamos observando aquí. Este era el corazón de ruego de Daniel. Podríamos decir entonces que la oración de Daniel fue consumada con la gloria de Dios y no primordialmente con el beneficio del hombre. Su propósito en la oración era el ver la obra de Dios cumplida y su causa glorificada. Ahora, no está mal de pronto el orar por nuestras propias necesidades. Yo no estoy diciendo eso. No está mal. Incluso Jesús nos invitó a pedir en algún momento, ¿verdad? Cuando nos enseñó a orar. Él dijo, danos el pan de cada día. Sin embargo, al mismo tiempo necesitamos tener una pasión más grande para la gloria y el beneficio de Dios en lugar de nuestras propias necesidades. Además, esto también habla de la pureza del motivo de oración de Daniel. Algunas veces oramos de pronto para que Dios haga una gran obra, ¿verdad? Incluso muchos guardan el anhelo de ser conocidos y reconocidos como grandes obreros de Dios. Sin embargo, necesitamos orar por el bien de la causa de nuestro Señor y no por el bien y la causa nuestra. ¿Qué? Aún antes del tiempo del Nuevo Testamento, Daniel oraba en bases firmes. Y yo creo que en las bases firmes del Nuevo Testamento. En otras palabras, su confianza no estaba en su bondad, sino en la bondad de Dios. Y esto es lo que significa el orar en el nombre de nuestro Señor. ¿Qué? Palabras que deberían expresar el hecho de que oramos por medio de los méritos y justicia de Jesús y no por nuestros propios méritos y justicia. Ahora, Daniel no era grande debido a que él oraba. Él era grande porque su oración era la expresión necesaria de gran confianza y dependencia a Dios. Muchas personas religiosas se la pasan muchas horas en la oración, ¿verdad? Pero no logran nada muchas veces, o quizás nunca, porque esas oraciones no están arraigadas en la bondad y la justicia de Dios. Así que hay que recordar, la oración de justicia propia o de autoconfianza no tienen poder delante de Dios. Daniel oraba como un gran luchador, ¿sí? Ansioso con obtener la ventaja. Él sentía la franqueza de Dios en cada una de sus peticiones. ¿Y qué es lo que hacía Dios? A través de esa oración sincera y verdadera, pues Dios respondía. Versículos 20 y 21 dicen lo siguiente: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración
Cuando, mira lo que sucede, él aún estaba hablando en oración. Aún estaba hablando en oración, dice, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Quiero que visualices esa escena. Este es uno de los pocos lugares en la Biblia donde se nos dice que los ángeles pueden volar. Versículos 22 y 23. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¡Wow! ¡Wow! Dios sabe lo que necesitamos antes de que le pidamos, ¿verdad? Mira, y me hizo entender, dice, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos ya fue dada la orden, ya había sido dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Wow. Wow. Se me pone la piel de pollo. Dice aquí, entiende pues la orden y entiende la visión. Posiblemente Daniel estudiaba el pasaje en Jeremías, pero aún no entendía mucho. Así que en este caso el entendimiento venía más por medio de la oración. Interesante, ¿verdad? Incluso Martín Lutero alguna vez afirmó lo siguiente. Lutero afirmó que él podía tener más luz espiritual por medio de alguna ferviente oración que lo que él podía hacer por medio de la lectura de muchos libros o por medio de pronto de la meditación más certera que hiciera o quisiese en su vida. Prácticamente Daniel está mostrando aquí el principio de que cuando buscamos a Dios diligentemente, a menudo recibimos más de lo que pedimos. Es lo que estamos viendo aquí. Versículo 24, vamos a leerlo. Aquí 70 semanas son determinadas para los judíos y Jerusalén. Dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Hay casi un acuerdo universal entre los eruditos y comentaristas de la Biblia que esto se refiere a 70 conjuntos de 7 años o semanas de años. Voy a necesitar tu atención aquí porque esta sección es bastante complicada. Y si no la entiendes en una, solamente sigue estudiándola, ¿sí? Quizá puedes escuchar el video más de una vez o puedes escuchar algunos estudios de buena referencia, ¿ok? Que puedan explicarte un poco más acerca de esto. Así que no te frustres, ¿ok? Porque es complicado, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo. Entonces, 70 semanas determinadas. Ahora, en el antiguo hebreo, semanas simplemente se refieren a una unidad de 7. Así que la palabra hebrea aquí es a menudo utilizada para significar una unidad de 7 días, pero también puede ser utilizada para una unidad de 7 años. Ahora, los judíos tenían años sabáticos, recuerda eso, por lo cual sus años estaban divididos en semanas de años. Génesis 29, 15 al 28 es un ejemplo en cuanto a utilizar 7 días como 7 años, en el mismo contexto. ¿Okay? Entonces, las 70 semanas estaban enfocadas sobre el pueblo de Daniel, los judíos, y su santa ciudad, Jerusalén. Así que, a menos que la iglesia se haya convertido en Israel, no puede haber otro motivo aquí. Leamos el verso 24. Aquí veremos lo que será cumplido en esas 70 semanas. Versículo 24 dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar, dice, la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto dice que la misma prevaricación tendrá fin. Es lo que estamos leyendo aquí. Así que tomándolo literalmente,
literalmente, esto significa el establecer totalmente un nuevo orden mundial, con el final de la rebelión del hombre en contra de Dios. Es lo que estamos viendo aquí. En otras palabras, la culminación de los años señalados atestiguarán la conclusión de la transgresión del hombre o la rebelión del hombre en contra de Dios. Esto habla entonces, de un desarrollo al cual se entra naturalmente con el establecimiento total de un nuevo orden sobre la tierra. ¿Qué? Y esto parece requerir nada menos que la inauguración del reino de Dios sobre la tierra. Dice aquí que se pondrá fin al pecado. Y tomando estas palabras en sentido literal, esto no significa solamente el fin de la culpa del pecado, no, sino también un fin para el pecado en sí. Eso significa el sellar. Esto significa contener pecados. En otras palabras, estamos hablando aquí de un nuevo mundo redimido. El hombre reconciliado a la justicia y santidad de Dios. Y sabemos que esta obra fue claramente llevada a cabo en la cruz. Nosotros sabemos eso, ¿verdad? Dice también aquí que la visión profética sería sellada. Y eso habla tanto del fin como el cumplimiento de la profecía, incluyendo el estado final de la historia humana y culminando con el reino del Hijo de Dios. Para entenderlo mejor, tomando la totalidad del mensaje, escucha bien, tomando la totalidad del mensaje, Gabriel realizó un anuncio totalmente notable aquí para Daniel. Prácticamente él le dijo que cada una de estas sorprendentes cosas, sucederían dentro de un periodo de 70 semanas. Eso es lo que él estaba diciendo. Ahora, al mirar la historia, nosotros podemos decir que estas cosas ya están cumplidas. Si ignoramos, obviamente, el significado simple y literal. Incluso le damos un significado espiritualizado, el cual reemplaza el significado evidente. Algunos creen que estas promesas fueron cumplidas de manera genérica, ¿ok? En la propagación del Evangelio a través de los siglos. Pero esta creencia omite el claro significado de estas palabras. Versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, dice aquí, y 72 semanas, dice aquí. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí Gabriel le revela a Daniel el punto de partida para las 70 semanas de la profecía. Eso es lo que él está haciendo. Hubo una orden para restaurar y edificar a Jerusalén en la historia, la cual pues dio comienzo a este específico periodo de tiempo, o en este específico periodo de tiempo. La Biblia presenta 4 posibles decretos, escucha bien, 4 posibles decretos, la cual pudieron cumplir esta descripción. Primero, Ciro hizo un decreto dándole a Esdras y a los cautivos de Babilonia el derecho de regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Esto en el año 538 antes de Cristo. Ve a Esdras 1, versículos 1 al 4. Esdras 5, versículos 13 al 17. Ahí vas a encontrar referencia. En segundo lugar, Darío hizo un decreto dándole a Esdras el derecho de reconstruir el templo. Esto en el año 517 antes de Cristo. Ve a Esdras 6, versículos 6 al 12. En tercer lugar, Artajerjes hizo un decreto dándole permiso a Esdras, un pasaje seguro, y provisiones para regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Esto en el año 458 a.C. Ve a Esdras 7, versículos 11 al 26. Y en cuarto lugar, Artajerjes hizo un decreto dándole a Nehemías permiso y un viaje seguro también y provisiones para regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad y las murallas, esto en el año 445 a.C. Ve a Nehemías 2, versículos 1 al 8. Ahora, solamente el último de estos 4 decretos fue una orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿ok? De estos 4 decretos, el último fue una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Los primeros 3 se enfocaban en el templo, no en la plaza o en el muro, sino en el templo. Por lo tanto, el mensaje de Gabriel para Daniel era simple y llamativo. 483 años
Perdón, 483 años. Esto quiere decir que tendrían que pasar 69 unidades, escucha bien, 69 unidades de 7 años desde el momento de la orden registrada en Nehemías 2, versículos 1 al 8, hasta la aparición del Mesías príncipe. Ahora, algunos dicen que 483 años fueron completados en el momento del nacimiento de Jesús. ¿Ok? Algunos dicen esto. Sin embargo, hay poco apoyo cronológico para esta fecha. Incluso algunos dicen que se completaron 483 años en su bautismo en el comienzo del ministerio de Jesús. ¿Ok? Algunos dicen esto también. Perdón. Un poquito de agua. Muy bien. Entonces, algunos dicen también que 483 años fueron completados en la entrada triunfal de Jesucristo. ¿Ok? Dicen estos versos: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Escucha bien. Esto significa que la reconstrucción de la plaza y el muro de Jerusalén sucederían en las primeras 7 semanas mencionadas. ¿Okay? Entonces, le seguirían 62 semanas hasta la venida del Mesías príncipe. Podríamos decir entonces, si es que ya estás... ¿Okay? Podríamos decir entonces que las 7 semanas se dividen en 3 partes. ¿Okay? 7 semanas, 49 años hasta que la ciudad y sus murallas sean reconstruidas. 69 semanas, 7 más 62, 483 años desde el decreto hasta la aparición del Mesías príncipe. Y la última semana, escucha bien, y la última semana, la semana del número 70, para completar la profecía. ¿Ok? Vamos a leer de nuevo el versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Gabriel le dijo a Daniel que al Mesías se le quitaría la vida por el bien de otros, mas no por sí. Esta es una descripción conmovedora de la vida terrenal de Jesús, incluyendo la cruz. Y después de que se le quitara la vida al Mesías, Jerusalén y su templo sería destruido de nuevo por un ejército abrumador. La mayoría de los eruditos y comentaristas de la Biblia están de acuerdo que esto se cumplió en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos. ¿Okay? Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado, dice, se derrame sobre el desolador. Aquí Gabriel describe al príncipe que ha de venir, ¿ok? En el verso anterior. En otras palabras, si sabemos que el príncipe del pueblo destruyó Jerusalén en el 70 después de Cristo, entonces sabemos que este príncipe por venir tiene sus raíces ancestrales en la tierra del antiguo imperio romano. Por lo tanto, el príncipe que ha de venir sería de alguna manera un heredero para los romanos. ¿Ok? Así que como el último gobierno mundial es, o podríamos decir, es un heredero del Imperio Romano. ¿Ok? El último gobierno mundial sería un heredero del Imperio Romano, o el que vendría del último, ¿verdad? Sería un heredero del Imperio Romano. Daniel 7, ¿recuerdas? Daniel 7, ve de nuevo Daniel 7 y repasa Daniel 7. Escucha, para que lo entiendas. El príncipe que vendrá hará un pacto con Israel por la
última unidad de 7 años, completando así las 70 semanas profetizadas para el pueblo judío y Jerusalén. Este pacto se hará con muchos. Y la palabra muchos, aquí podría ser una referencia específica de Israel, no una referencia general para algún grupo. El antiguo hebreo dice pacto con los muchos. Eso es lo que dice, pacto con los muchos. Así que con este pacto, Israel abrazará al anticristo como un Mesías político. ¿Ok? Como un Mesías político, y no como el Mesías literal, sino como el Mesías político. Incluso Jesucristo predijo esto en Juan 5:43. Él dijo lo siguiente: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a él recibiréis. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al tomar la descripción de lo que se cumplirá en las semanas o en las 70 semanas de Daniel 9:24, sabemos que las 70 semanas aún no se han completado. ¿Ok? No se han completado. Pero los eventos prometidos en las primeras 69 semanas se han cumplido ya, indicando pues que hay una extensa pausa. ¿Okay? Hay una pausa entre la semana 69 y la semana 70. La semana 70 comenzará cuando el príncipe por venir confirmará el pacto con el pueblo judío. ¿Okay? Estos hoyos o pausas en la profecía parecieran de pronto extrañas para nosotros, pero en realidad son bastante comunes. Comparando Isaías 9:6, versículo 6 y Lucas 1, versículos 31 al 33, podemos darnos cuenta de otra pausa también. Un hoyo significativo en la profecía en cuanto a la venida del Mesías. Puedes ir allí y corroborarlo. Entonces, la semana 70 comenzará cuando el pueblo judío sea restaurado en la incredulidad hacia su tierra y ciudad, y entre ellos será hallado un remanente fiel. ¿Okay? Entre ellos va a ser hallado un remanente fiel, siendo dueños pues de su pecado y buscando el rostro de Jehová, buscando el rostro de Dios. Luego el príncipe que vendrá romperá el pacto con Israel. ¿Okay? Romperá el pacto con Israel a la mitad de los 7 años, la última semana. Periodo de 7 años. El libro de Apocalipsis ve este periodo de 7 años con ambas mitades puestas aún en el futuro. Lee Apocalipsis 12, versículo 6, Apocalipsis 13, 14 y 14, 15 también. Entonces, la mitad de la semana y el fin del sacrificio. Escucha, la mitad de la semana y el fin del sacrificio no han ocurrido aún. El final del sacrificio vendrá con abominaciones. Vendrá con abominaciones seguida por una desolación terrible. Abominaciones traduce una antigua palabra hebrea que está conectada a una horrible idolatría. ¿Qué? Idolatría. Deuteronomio 29, 17. La idea es que el príncipe por venir romperá el pacto y traerá fin a los sacrificios y ofrendas al profanar el lugar santo del templo con una horrible idolatría. Eso es lo que va a suceder. Jesús llamó esto la abominación desoladora. ¿Tú recuerdas eso? Mateo 24:15. De esto está hablando. Esta es la abominación desoladora. E indicó que sería una seña esencial en la gran tribulación. Además, Pablo mencionó la idolatría del príncipe por venir en 2 de Tesalonicenses también. 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Este rompimiento del pacto y la abominación desoladora tiene una consumación de promesa, prometida. ¿Ok? Antes de que se complete, escucha bien, la semana 70, cada una de las cosas descritas en Daniel 9:24
será cumplida y una justicia duradera va a reinar. Está claro aquí. Estamos nosotros viviendo entonces la historia. Estamos nosotros viviendo entonces esa profecía. Me pregunto yo, ¿qué estamos haciendo nosotros para contener esta verdad? La palabra de Dios, el Señor mismo, Jesucristo, siempre decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Así que quiero recomendarte, si no entendiste bien, ora, pídele al Señor que te dé un corazón, sí, que te dé una mente limpia, sin distracciones, para que puedas entender este tesoro, que nosotros como cristianos deberíamos no solamente entender, sino estar trabajando en esta verdad. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias porque nos revelas la verdad, Señor, sin ocultarnos nada. Lo único que nos pide, Señor, es estar preparados, esperándote. Y mientras estemos aquí, Señor, que tomemos acción para compartir tu palabra, Dios. Que no pongamos pretextos, Señor. No hay impedimentos, Dios, para un hijo de Dios. Que simplemente hagamos tu trabajo. Nada más. Dirigidos por ti, por supuesto que sí. Siempre dirigidos por ti. No hay emociones, Señor. Queremos tener un corazón de pasión para ti, Señor. No queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas sin que tú vayas adelante, Señor, o sin que tú nos hayas llamado, Señor. Dirígenos, Señor, ocúpate de ello, Dios. Aquí estamos, en tu nombre, Cristo Jesús, y para tu gloria. Amén.